Entonces, en Hebreos capítulo 4, fíjese lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios, hermanos, no nomás llega a los oídos, sino que llega hasta la profundidad del alma, a lo más profundo del hombre. ¿Qué tantas veces nosotros hemos venido a la iglesia y el pastor está predicando y parece que alguien le dijo lo que hicimos? Y alguien dice, ay, a lo mejor me vieron por ahí. O alguien fue y le dijo al pastor lo que yo andaba haciendo. No, porque dice la Biblia aquí que esta palabra es viva y eficaz y más cortante que todas las espadas de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esta palabra te da convicción porque el Señor sabe tu vida, tus intenciones. También, como dice aquí, desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo sabía el pastor lo que estaba planeando? Porque el Señor le dio palabra. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, no nomás impacta estos oídos que la escuchen, los que nos gusten, no, sino que impacta nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Dice la Biblia aquí que es espada más cortante que esa espada de dos filos. Corta al entrar y corta al salir. Y así es como la Biblia describe la palabra de Dios, que nada se le pasa al Señor. No hay nada, en otras palabras, que está oculto. Y la Biblia dice que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de Dios. No hay cosa que el hombre puede ocultar de Dios. Él sabe todo. Miren, si el hombre natural puede ver adentro de este cuerpo con los rayos X y luces que hay ahora de escáneres y todo eso, imagínense lo que Dios puede ver también. ¿Amén? Porque cuando vamos con el médico y sacan los rayos X y todo, el médico dice, mira, aquí está aquí está el pulmón, aquí, y él sabe dónde está todo porque está viendo ahí esa imagen del cuerpo, pero del interior del cuerpo. Y si el hombre puede ver lo interior del cuerpo con una máquina, imagínense lo que Dios puede ver con sus ojos acá adentro. Y no se puede ocultar nada. Y entonces cuando se predica la palabra de Dios, esa palabra está trabajando y te está tocando tu vida. Y esa palabra que nosotros muchas veces no la queremos escuchar porque sabemos que estamos mal o hemos hecho cosas que no debíamos de hacer. Y pues parece que alguien le dijo al pastor y por eso lo está diciendo. No, le está diciendo porque la palabra de Dios está llegando a tu vida y te sientes culpable. Dios nos está hablando para que nosotros arreglemos nuestros caminos y nos reconciliemos con Él. Entonces, la palabra de Dios es viva, está viva esta palabra y por eso impacta. No es como otros libros que los hombres han escrito y sus palabras se olvidan, sino que esta palabra es viva. Yo no sé usted, pero muchas de las veces cuando estoy leyendo una historia de la Biblia, cuando estoy leyendo de David, y estoy leyendo cómo él peleaba contra los filisteos, yo me imagino que todavía David anda ahí peleando y usted sabe, en acción, porque eso es lo que me viene a mi mente, porque la palabra de Dios, hermanos, todavía está viva. El mismo Dios que le ayudó a aquel hombre, me ayuda a mí. Amén. O sea que eso, lo que el Señor habló allá, aquí también trabaja. Si el Señor le dijo, David, voy a estar contigo, a mí también me dice lo mismo, voy a estar contigo, te voy a ayudar. Y entonces nosotros podemos estar seguros que si el Señor lo habló, si el Señor lo prometió, Él lo va a cumplir, porque su palabra está viva. Y por eso impacta las vidas y los corazones. No es palabra muerta, no es palabra del hombre.
Porque mire, sí, en las escuelas, cada tantos años cambian de material, cambian de libros, porque dicen es que encontramos algo mejor, y es que lo que enseñamos en aquel entonces pues ya no es apto, ya no sirve, ahora es algo diferente, es algo mejor, y todo el tiempo parece que el hombre le está cambiando a lo que escribieron, pero la palabra de Dios permanece igual. ¿Sabe por qué? Porque no hay necesidad de cambiarle, esto trabaja. Por eso dijo el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. No tenemos que buscar algo nuevo, esto trabaja, porque todo el tiempo esta palabra, hermanos, está nueva. Las cosas de Dios nunca se envejecen. Él nos rejuvenece día tras día. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 5, versículo 14. Por tanto, así dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dejaron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Entonces, cuando Jeremías fue a predicarles de la palabra de Dios, dice, mira, cuando tú prediques, esta palabra va a ser como fuego para ellos, les va a impactar, van a sentir el calor, van a sentir la convicción, van a sentir el fuego. Y entonces, esta palabra es lo que hace, nos trae convicción, y nos sintemos, cuando hay pecado en nuestra vida, pues nos sintemos incómodos. Y cuando estamos sirviendo al Señor, pues nos sintemos fortalecidos, y queremos que escuchar más de la palabra de Dios. La palabra de Dios es para salvarnos, hermanos. La palabra del Señor es para edificarnos. Y si algo no está bien en nuestras vidas, entonces el Señor quiere que nosotros mendemos nuestras obras para que nuestros caminos sean rectos delante de Él, porque Él no quiere que nadie perezca, sino más que todos vengan a arrepentimiento. Por eso el Señor les hablaba una y otra vez al pueblo de Israel para que se arrepintieran, y la palabra se sentía como fuego. O sea que el Señor les estaba hablando cosas que ellos sabían que estaban haciendo, que estaban equivocadas, que estaban mal. Y el Señor les estaba dando oportunidad para que se arrepintieran. Lamentablemente ellos ignoraron las palabras de Dios. En Jeremías 23:29 dice así: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así son las palabras del Señor. Como fuego, como martillo que te está dando. Por eso muchos dicen, pues, ¿por qué me siento mal? Porque te está dando la palabra. Y muchas veces nosotros lo tomamos como que es el pastor que está diciéndolo porque alguien le dijo. No, lo está diciendo porque el Señor está tratando con tu vida. Y por eso muchos no se arriman a la iglesia, porque se sienten este fuego, esta convicción, y quieren ocultarse. Y dicen, pues si no voy a la iglesia, pues no hay problema, no me siento así. Pues si no vienes a la iglesia y escuchas la palabra de Dios, no puedes ser salvo. Necesitas que escuchar la palabra de Dios para ser salvo. De otra manera, no puedes ser salvo. Tienes que escuchar la palabra, porque dice la Biblia que así le agradó a Dios, salvar a los que creen por medio de la predicación. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, así como dice que es fuego, pero el fuego es un fuego que nos purifica, no un fuego que nos destruye. El fuego de Dios, sí, cuando viene la ira de Dios te destruye, pero el Señor no está aquí para destruirnos, Él está aquí para salvarnos. Entonces es por medio del fuego que nosotros seamos purificados. Y la palabra del Señor nos purifica, la palabra de Dios nos convierte para que nosotros caminemos con Él y que déjenos nuestra vida pecaminosa. Y la palabra de Dios no es dura, hermanos. Al contrario, dice el salmista que la palabra de Dios es dulce. En Salmos 19, versículo 10, dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la estina del panal. Entonces así es la palabra de Dios, es más dulce que la miel.
Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, con todo el corazón, hermanos, cada vez que se nos predique nos va a gustar. La vamos a disfrutar. El Salmo 119, versículo 3, también dice: cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Tus palabras son más dulces que la miel. Y esto es en relación de que el Señor nos habla con palabras dulces, hermanos, para que nosotros nos acerquemos a Él. Él no tiene pleito con nosotros. Muchas veces la gente piensa que Dios tiene pleito con ellos. ¿Y sabe cómo uno se da cuenta? Por las expresiones que usan. Cuando cosas les van mal, dicen: ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios? Y le echen la culpa a Dios. Pero le está yendo bien, agarran un buen trabajo, les dan un buen aumento o algo les sale bien. ¿Y sabe qué es lo que dicen? Qué buena suerte tengo. Y no le dan la gloria a Dios. Se muere alguien, ¿por qué se lo llevó Dios? Le echan la culpa a Dios. Parece que tienen pleito con Dios y el Señor no tiene pleito con nosotros. Pero es lo que el enemigo ha puesto en los corazones de la gente, que piensan: Dios está contra ti, Dios te odia y Dios te está castigando y Dios esto y Dios lo otro. Y no es eso, el Señor nos ama. Y dice gente: entonces, ¿por qué me pasan las cosas? Pues, ¿para qué vas allá? ¿Para qué haces eso? Pues te pasan cosas porque andas en lugares que no debes de andar. Y te hicieron cosas porque andas con gente, pues, que no tiene muy buena reputación. Pero todo el tiempo vuelve para atrás, le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios me dejó? Dios no te dejó. Acuérdate que te escondes. Es como, lamentablemente, años para atrás que hubo una matanza en una escuela. Y la prensa es un periódico en esa ciudad donde se hizo ese masacre. Le puso a mero frente de la página: ¿dónde estaba Dios? Y lo primero que se me vino en mente es: ¿no se han acordado que lo echaron fuera de la escuela? Acuérdense que lo sacaron. Pero ahora sí, como lo está yendo mal, ¿dónde está Dios? Yo te puedo decir dónde estaba. Estaba en escuela. Yo sé que estaba en escuela porque yo, cuando era niño, los maestros nos ponían en pie cada mañana enseguida de nuestro escritorio y nos decían: ahora vamos a orar. Y me ponía a orar ahí en escuela pública. Pero a alguien se le ocurrió demandar las escuelas que lo que estaban haciendo era ilegal y ganaron y echaron fuera a todos los cosas de Dios, todas las Biblias, oraciones, todo. No se puede hablar nada del evangelio en las escuelas. Pero puedes hablar de todo mugrero que quieras. Puedes hablar de satanismo. Puedes hablar del homosexualismo, puedes hablar de brujería, puedes hablar de socialismo, comunista, de todo, de odiar a Dios, de todo puedes hablar. Pero no puedes hablar del evangelio. Y luego les pasa lo que les pasa y dicen: ¿dónde está Dios? Gracias a Dios que todavía están las iglesias. Aleluya. Está aquí en esta iglesia. Gloria a Dios. Pero el Señor no está contra la humanidad. Él vino a salvar la humanidad. Él vino a dar su vida por el hombre pecador, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Entonces las palabras del Señor, Él nos habla con palabras dulces,
para que nosotros nos acerquemos a Él. Y su palabra está dulce, hermanos. Nos habla de vida eterna, nos habla de su amor, nos habla de todas las promesas que tiene para nosotros. Y aunque el hombre no crea, estas promesas son ciertas. Estas promesas que el Señor nos da, Él las va a cumplir. No hay cosa que el Señor diga que no lo va a hacer. Si Él lo dijo, téngalo por seguro que lo va a cumplir. Amén. Lo va a hacer. Entonces dice la palabra del Señor en Ezequiel que el Señor le habló. Ezequiel capítulo 3 versículo 1 dice: y me dijo, hijo del hombre, come lo que hayes, come este rollo. Y vi y hablé y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Está hablando de la palabra de Dios. Y me dijo, hijo del hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que hoy yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como miel. Yo, la palabra de Dios otra vez. Dulce como la miel, la palabra de Dios. Pero eso es para aquellos que aman la palabra. Fíjese que todos tenemos diferentes gustos de comida y cosas así. Pero ¿qué cosas que todos nos gusta por la mayoría lo dulce? No muy dulce, pero dulce, ¿verdad? Que se pueda disfrutar. Hasta los niños, los más recién nacidos, en el chupón les ponían, no sé si todavía lo hacen, pero les ponían una poquita de miel. Y está aquel bebé. Encantado de la vida. Y aunque ya no tiene miel, él todavía ahí le está tratando de sacar algo. Por la miel, lo dulce que es, lo bonito que se siente con algo dulce. Así es la palabra de Dios. Hasta el más pequeño puede disfrutar la palabra de Dios. Hasta el más ancianito. Porque la palabra de Dios, hermanos, para todos es. No nomás es para los ancianitos. No nomás es para los gente grande, sino para los jóvenes, para los niños. Lamentablemente el enemigo ha puesto de nuevo en la mentalidad de mucha gente que el evangelio es para la gente nomás grande de edad. No, ¿quién te dijo? Hay un mal concepto. La palabra de Dios es para todos, porque todos la necesitan. Y en todas las edades que se aplica esta palabra, trae bendición a los niños, a los jóvenes, a los adultos, porque cuando la recibimos de niños y la aplicamos a nuestra vida, esta palabra nos protege, nos guía para no cometer errores que otros van a cometer por no conocer la palabra de Dios, porque nosotros nos está guiando el Señor. Para eso es la palabra de Dios, para guiarnos, para protegernos de lo malo. Así como a nuestros padres cuando estábamos creciendo nos protegían de lo malo, cuando nos decían no te juntes con aquella persona porque es mala compañía. ¿Qué tanto se oyeron eso? Retírate de aquella persona. Y nosotros no lo entendíamos, pero es que ellos miraban algo que nosotros no mirábamos. Y así es la palabra de Dios. Nos dice, no vayas hacia allá. Cuídate de acá. Y nosotros decimos, pues yo no miro nada. Quizás tú no miras nada, pero el Señor sí sabe lo que hay ahí. Y te está advirtiendo para que después no venga el día de mañana y digas, ay Dios, ¿por qué me está pasando esto? Pero espérate, se te avisó y tú no hiciste caso y ahora le eché la culpa a Dios. Así no trabaja. Y es lo que pasa con muchos. Les va mal en sus vidas y luego, Dios, ¿por qué lo permitió? No, Dios no lo quiso.
tú lo escogiste, tú quisiste, se te advirtió, se te avisó, tú ignoraste las advertencias. No le eches la culpa al Señor. Y es lo que el enemigo quiere, que el hombre esté de pleito con Dios. ¿Te pasa algo? Échale la culpa a Dios. ¿No te van las cosas bien? Échale la culpa a Dios. No debe de ser así. Cuando nosotros somos guiados por la palabra del Señor y vienen cosas en nuestras vidas, sabemos que podemos clamar a Él y Él nos va a ayudar. Y no le echamos la culpa, al contrario, le decimos: Señor, yo sé que tú vas a estar conmigo y tú me vas a ayudar a salir de esta situación, porque yo sé que tú estás conmigo. Y no importa la situación que nos encontremos, Él nos va a ayudar. El salmista dice así en el Salmos 12, versículo 6: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra. Entonces la palabra de Dios son limpias, no son sucias, son puras. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Y cuando hablamos de limpio, es que no hay engaño, no hay traición. Porque lamentablemente muchas veces la gente habla palabras que son nuestros amigos, que todo el tiempo van a estar ahí con nosotros, y no es cierto. Nunca hubo eso en su corazón de estar con nosotros, sino que lo estaban diciendo por conveniencia o por tomar ventaja de nosotros. Pero cuando el Señor nos dice algo, Él lo va a cumplir y lo está diciendo con amor. Porque dice la Biblia, Dios es amor. Amén. Y todo lo que Él hace, hermanos, es por amor. Salmos 33, versículo 4 dice: porque recta es la palabra de Jehová, y todas sus obras es hecha con fidelidad. Todas las obras que Él hace son hechas con fidelidad. O sea, Él es fiel. Lo que Él hace lo va a hacer bien. Y lo va a hacer con buenas intenciones para ti y para mí. Salmo 119, versículo 140 dice: sumamente pura es tu palabra, y la amo tu siervo. La ama tu siervo. Oh, yo amo la palabra de Dios, dijo el salmista, porque son puras las palabras del Señor. Donde quiera la podemos hablar, donde quiera las podemos proclamar. No tenemos que estarnos escondiendo cuando hablamos de la palabra de Dios, como muchos se tienen que esconder cuando hablan ciertas cosas, y cuando uno va pasando pues se callan porque las palabras que están diciendo no son apropiadas para que otros oigan, son palabras sucias, palabras cochinas, pero las palabras del Señor son puras, y donde quiera que estemos las podemos invocar, podemos hablar de las cosas del Señor. Y hay otra cosa también, que la palabra del Señor donde quiera son apropiadas. En cualquier lugar que nos encuentren son apropiadas. No hay lugar donde la palabra de Dios no se puede invocar. Donde quiera podemos nosotros presentar esta palabra. Gloria a Dios por ello, amén. Que el hombre, ciertas palabras, pues no hables, no digas. La palabra del Señor no es así. Dilo, háblalo, proclámalo. Es más, dije la palabra del Señor que la debemos de proclamar. Que todos las escuchen. Que los redimidos proclamen. Que lo digan. Porque son puras. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice: toda palabra de Dios es pura y es escudo a los que en él esperan. Entonces, ese escudo, la palabra de Dios te va a proteger también. Si tú estás invocando esta palabra, la estás proclamando, esa misma palabra te va a proteger, porque Dios es fiel a su palabra. Es como si tú dices algo y alguien, no es cierto, Señor. Dice, sí, es cierto, porque yo lo dije. Él no me está repitiendo lo que yo le dije, en mi palabra. El Señor
todo el tiempo respalda su palabra. Todo el tiempo, pastor, todo el tiempo. La palabra del Señor no vuelve para atrás vacía. Él va a respaldar su palabra. Es como la semilla. La semilla, una vez que se siembra, pues va a crecer. Y así es la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermanos, va a impactar. ¿Y cómo podemos nosotros crecer y aplicar más la palabra de Dios en nuestras vidas? Bueno, la Biblia también nos dice eso. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice así. Así que la fe es por oír y oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú quieres crecer en fe, quieres que la palabra impacte tu vida, pues la tienes que escuchar. Muchas veces la gente dice, yo quiero que el Señor me aumente la fe y no se arriman a la iglesia. No, tienes que venir a la iglesia para que se te predique, para que escuches la palabra, porque es lo que dice la Biblia, que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al Señor para que se nos predique la palabra, para que se nos instruya. De otra manera tu fe no va a crecer. Entre más escuches la palabra de Dios, más crece tu fe, más vas a creerlo, más vas a estar escuchando. Y la palabra de Dios va aumentando en tu vida y para cuando menos esperes, esa palabra, hermanos, está trabajando grandemente en tu corazón. Y entonces dice el Señor, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No nomás ser oidores, sino hacedores de la palabra. Vamos a aplicarla a nuestras vidas. Vamos a decir, Señor, yo no nomás quiero ser oidor, pero quiero ser un hacedor también. La quiero poner en práctica. Quiero aplicarla a mi vida. Y cuando nosotros aplicamos esta palabra a nuestras vidas, trabaja. Trátele. El Señor invita en el libro de Melequías al pueblo de Israel que lo prueben lo que Él les está ofreciendo. Pruébenme hoy, dice el Señor. Traigan sus ofrendas, traigan sus diezmos, a ver si yo no les abro las ventanas de los cielos y les doy una bendición que sobreabunde. Pero pruébenme en esto. El Señor nos reta, pruébame. ¿Quieres saber si mi palabra trabaja? Bueno, ponla en tu vida en acción. Y yo voy a hacer esto porque la palabra de Dios dice que lo haga y lo voy a hacer. Y cuando nosotros aplicamos esta palabra en nuestras vidas, vamos a ver resultados. Y sobre todas las cosas, vamos a ver un cambio en nosotros. Porque si esta palabra es pura, está en nuestras vidas, nos empieza a purificar su palabra. Empezamos a recibir su palabra y todo lo que teníamos antes empieza a salir. Porque es lo que hace la palabra del Señor. Nos empieza a purificar. En lugar de decir palabras malas, empezamos a citar los textos de la Biblia, ¿no? Ya cambió todo. En lugar de estar maldiciendo, empezamos a bendecir. Es todo lo opuesto. Porque ahora la palabra del Señor está trabajando en nuestras vidas. Antes no teníamos interés de las cosas de Dios, ahora queremos todo lo que el Señor tiene para nosotros. Estamos interesados. Antes queríamos estar lejos del Señor, ahora queremos estar cerca del Señor. Porque entre más escúchenos lo que el Señor nos dice a nuestras vidas, más nos impacta, más nos queremos acercar a Él. Por eso es importante nosotros amar esta palabra y recordar que no importa a dónde nosotros andemos, esta palabra está en nuestros corazones. Esta palabra, hermanos, nos protege.
El salmista dijo, tu palabra guardar en mi corazón para no pecar contra ti.